digo, qué idóneo que Natalia se suba también a la mesa, ¿no? Y nos acompañe en este conversatorio del primer bloque, donde vamos a trabajar la charla un poco de Sheila Jeffrey por encima, porque al no estar ni ella ni Ana Prat, pues vamos a trabajar menos y nos vamos a centrar más en la charla de Alicia Millares y de Ángeles Álvarez, ¿te parece? Y voy a dejar a Natalia encargada y yo me voy a bajar. Eso es lo bueno de tener amigas, ¿os parece? Buenas tardes a todas. Lo primero quiero dar las gracias a Acadia Abolicionista por invitarme un año más. Suelo estar todos los años un poquito más, un poquito menos, depende cómo esté la agenda política, pero para mí es estar en casa con ellas, porque ellas saben que yo estoy aquí con ellas. Y gracias también por hacer esta escuela de pensamiento crítico, ¿no? La segunda escuela de pensamiento crítico, porque es que necesitamos pensamientos críticos. Estamos hartos de ser borregos o que nos traten como borregos allí donde vamos, incluso dentro de nuestros partidos. Muchas veces tenemos que tener pensamientos críticos y quedarnos aislados en los propios partidos porque tenemos pensamientos críticos. Y no hay que tener miedo a quedarse sola o a estar sola o aislada en cada uno de nuestros foros porque tenemos pensamientos críticos. Yo creo que esa es la riqueza, así teníamos que estar todos y no ir como los borregos. Por eso yo le doy las gracias a Acadia Abolicionista por invitarme. Y ya yo dejo de hablar de esto. Sé que habéis llegado a la conclusión del primer bloque que habéis estado trabajando esta mañana, la violencia sexual como una forma de dominación de las mujeres. Tres ponencias que me hubiera encantado escuchar. La primera es Sheila Jeffrey, que pues bueno, nos ha hablado de que la sexualidad masculina no es una construcción, no es algo natural, biológico, sino que es una construcción que precisamente trata de someternos y dominarnos a las mujeres. La segunda de Ana Prats, que habla de los mitos sobre la regulación o la regulación de la prostitución. Y el tercero es Ana Millares, que nos ha hablado de la prostitución. Alicia Millares, de la prostitución y los vientres de alquiler como una maquinaria, como parte de la maquinaria patriarcal. Llega el momento de conversar, es decir, ellas están aquí. Es un potencial, es un lujo tenerlas con nosotros. Siempre se aprende con ellas, tenerlas al lado. Tomar un café con ellas es como un placer de esos que pocas veces se tiene. Y entonces las tenemos aquí. Hay que aprovechar para hablar con ellas. ¿En la plaza de San Agustín? Nos vamos a tomar bueno, nos hemos tomado varios cafés, ella y yo, pero nos lo vamos a tomar pronto. Claro. Eso. Y bueno, yo voy a lanzar una primera pregunta a modo para que la gente se empiece a calentar, ¿vale? Pero ya la siguiente vosotras, ¿vale? Mira, ¿de qué manera la mercantilización del cuerpo femenino a través de la prostitución o los vientres de alquiler contribuye a normalizar la violencia sexual como algo inevitable o incluso deseable? Esa es la primera pregunta que yo lanzo. Qué sencillo. Ah, sí. Bueno, muy sencilla, Natalia. Ah, sí. Verdad, Es guay, ¿no? Voy a repetir en gaditano. A ver. La mercantilización del cuerpo femenino, los vientres de alquiler, ¿contribuyen a normalizar la violencia sexual? ¿O no? ¿O es algo deseable? ¿Qué pensáis? Voy. Bueno, a ver... Esa es la primera pregunta que yo lanzo. Sí, pero que la respuesta va a ser muy corta. Claro, no. es decir, hablamos de ejemplos extremos de violencia contra las mujeres, lo es la prostitución. La pregunta la ha hecho Maika, ¿eh? Yo Lo solamente la he traducido, Lo ¿eh? es la prostitución desde el punto de vista de la sexualidad y lo es la práctica de alquiler de vientres desde la explotación reproductiva. En fin, es un poco una tautología. Es decir, no se puede hablar de prostitución, en fin, no hay tu tía. Son los máximos. A ver, por aquí, ¿qué exponentes. pensáis? ¿Qué contáis por aquí? ¿Alguien tiene algo que decirle? Perdona, Natalia, me Sí. gustaría que yo soy un poco disruptiva. Parece mentira que sea docente. Venga, dale. Me gustaría muchísimo
poner en valor, sobre todo a estas horas de la tarde, la exposición tan clara y meridiana de Ángeles Álvarez. No es fácil hacer y poner en valor en estos tiempos tan confusos adrede sobre la oportunidad de, en su día, legislar sobre la violencia contra las mujeres. Y no es fácil, porque de un lado tenemos toda la reacción de la derecha, pero luego tenemos algo que sobre lo que le quiero preguntar, casi voy a ir de moderadora como tú, sobre algo que ella ha pasado así un poco por encima, pero que sí me gustaría que incidiera en ello. Como insisto, la derecha es la negación absoluta de que la violencia contra las mujeres exista en muy buena medida, porque recogen el concepto de género en el sentido tradicional, que es que no cumples el rol, y por lo tanto, tiene aquello de mi marido me pega lo normal. Siguen todavía en ese frame. Pero el problema está, yo que, en fin, para que en algo que ella dijo, y que quiero que profundices en ello, cuando, digamos, entran las izquierdas en el Congreso de los Diputados, se abre otra vez el melón de cuestionar la ley de violencia de género, la ley de violencia contra las mujeres, bajo la idea de que el paraguas debía de ser más amplio y de la misma manera que esa izquierda habla de feminismo con S y le ponen la palabra feminismos, había un intento muy notable de que la ley de violencia contra las mujeres recogiera todo tipo de violencias contra las mujeres. O sea, de nuevo el plural. Y como Ángeles en aquel momento estaba de diputada en el Congreso de los Diputados, yo le pido que traslade a la sala lo agrio de aquel debate con esas izquierdas tan plurales que siempre tienen que hablar de feminismos, violencias, no sé, todo en ese, para diluirlo cuanto más mejor. ¡Hala! Tocallita. Esa no era más sencilla que la mía, ¿no? No, para nada. Vamos. Para nada. No, yo tengo dos experiencias en el ámbito de mi paso por el Congreso. Una la conoces muy bien, que fue el día en el que me caí del caballo, porque aquí te caes del caballo, aquí nos hemos ido cayendo del caballo. Estábamos tan ocupadas con el aborto, estábamos tan ocupadas con los vientres de alquiler, teníamos debates abiertos, que digamos que el debate de esto que llamamos ahora el debate de las identidades, lo dejamos pasar en el sentido en el que nos confiamos de movimientos que habían sido no solidarios con nosotros, ha sido al revés, hemos sido nosotras solidarios con ellos. Y sobre los que existía una gran simpatía social y también una simpatía feminista hacia los propios movimientos, ¿no? Esos movimientos que han sido finalmente los movimientos que nos han traicionado de manera más descarada. Mi caída del caballo fue el día que se iniciaron los trámites de la ley trans, que no se vio en esa legislatura porque se aprobó en la siguiente, leyendo la exposición de motivos, párrafo tercero de aquella ley que se presentó, donde decía el género es una identidad humana, que venía de los principios de Yogyakarta, pero yo entonces no sabía ni lo que eran los principios de Yogyakarta, os lo confieso, ¿eh? Pero claro, yo leí aquello y me pegó 5 vueltas en la cabeza. Y entonces llamé aquí a mi amiga y a otra amiga que tengo que se llama Amelia Valcárcel y quedamos a comer. No te conocía entonces, Y llamamos a otra compañera que se llamaba Maite, y hablamos sobre esta cuestión. Y yo creo que en ese momento tomamos conciencia, no digo porque Alicia hablaba hoy
de que había algunas cuestiones con el género que ella ya había apuntado en libros suyos y tal, pero digamos que tomamos conciencia en ese momento de que este era un asunto político que estaba en la agenda política, no era una cosa que estaba en debates filosóficos, no, ya estaba aquí. Y ahí empezamos una. En paralelo con todo esto se estaba produciendo el pacto, no la ley, sino el pacto. En el pacto es donde se plantea, porque en ese momento ya está Podemos en el Congreso, y en los debates del pacto es en los que se plantea que la ley hay que abrirla, que la ley de violencia es insuficiente, que la ley hay que abrirla y que, por tanto, había que abrirla a muchas cosas. Había que abrirla a los trans, había que abrirla a otras formas de violencia contra las mujeres, y yo creo que he sido muy explícita ahí, en el sentido de que, bueno, el propio pacto lo recoge, no se ha querido enfocar mucho, pero hay 4 párrafos en el Pacto de Estado primero, extraordinarios, que explican por qué motivo el Pacto de Estado estaba centrado en la modificación de la ley de la violencia contra las mujeres en el ámbito de la pareja, ¿vale? La violencia contra las mujeres tiene muchos elementos a combatir. Yo soy de la creencia de que la violencia contra las mujeres en el ámbito de la pareja es la más compleja y la más difícil de combatir, porque ahí es donde se articulan los sistemas de control de las mujeres en el ámbito íntimo y en el ámbito privado. Y las otras formas de violencia son formas de violencia, la sexual tiene también mucha presencia en el ámbito privado, es decir, pero no en el ámbito íntimo. Las otras formas de violencia mayoritariamente son formas de violencia de desconocidos, de terceros, y estrategias de control de terceros sobre el cuerpo de las mujeres, ¿no? Pero esta es la esencia de la estructura de cómo el conjunto de los varones, incluidos los bien enrolladitos, que son colegas y compañeros nuestros, ¿vale? Incluso los enrolladitos, ¿vale? Tienen incorporados los sistemas de control patriarcal del tiempo y la vida de las mujeres, porque la violencia contra las mujeres no es el moratón solo, que sí, no son los asesinatos, esto lo hemos dicho 50.000 veces, pero yo siempre digo que yo hice mucho taller en coles cuando era más joven y a mí no me gustaba llegar a los colegios y hablar de violencia contra las mujeres y hablar de los golpes contra las mujeres y si las pegan o las torturan o tal, no. A mí me gustaba hablar con los chicos y las chicas porque además lo entienden mejor del control, de cómo se articulan los sistemas de control de la vida de las mujeres. Y ese es un elemento que reclama modificaciones en el ámbito preventivo que son las esenciales para tocar elementos claves del patriarcado. Y eso se produce en esa forma de violencia, no en otras. No en otras. Por tanto, desdibujar la Ley 1/2004 era peligrosísimo. Hoy tenemos un debate encima de la mesa ya con el tema de la violencia vicaria que va a tocar el artículo 1 de la Ley 1/2004, que tiene la redacción que han presentado hasta el momento, tiene una redacción que roza, voy a decir una cosa que a algunos se va a poner un poco de los nervios, pero bueno, que está rozando el concepto de violencia intrafamiliar. Cuidado con lo que hacemos. Yo os animo a que leáis el anteproyecto. Me consta que ya hay organizaciones de mujeres y mujeres juristas que están trabajando y analizando bien la redacción de ese artículo. Sinceramente, os confieso que no creo que las personas que han elaborado el borrador tuviesen eso en la cabeza. Pero claro, cuando haces una ley tienes que saber cuáles son las consecuencias prácticas de lo que estás escribiendo. Y entonces la redacción actual de ese anteproyecto, insisto, está rozando los límites de lo que sería el concepto de violencia intrafamiliar, que nos voy a decir quién lo promueve para colocar en una ley de estas características. Por tanto, cuidado con las cosas que hacemos porque ya hemos hecho bastantes cagaditas, ¿eh? A ver, muy bien. A ver, por aquí tenemos un micrófono. Yo estoy segura que habéis quedado con preguntas en el tintero. A ver. Iba bien, ¿no? Sí. Le he puesto, ¿no? Bien.
Gracias, Ángeles, porque me he quedado con quiero saber más de esa exposición, pero bueno, tendremos oportunidad, ¿no? Y yo voy a hacer referencia a las organizaciones de mujeres, porque me toca. Y a mí, yo quiero traer hoy, porque has hablado del Instituto de la Mujer, de Carlota Bustelo, has hablado de María Telo, de Clara Campoamor, y a mí me gustaría traer la memoria de Carmen Olmedo. Porque Carmen Olmedo fue mucha Carmen. Lo que hizo con el tema de las casas de acogida, la ley de violencia, y lo que hizo tremendamente, yo no tuve la suerte de conocerla ni de tratarla, pero lo que me han contado otras compañeras, y lo dicen así, dice, Carmen lo que hizo fue sacar a las mujeres de sus casas y organizarlas en asociaciones de mujeres. Y aquí en la provincia de Cádiz hubo en ese tiempo, en esos años 80, una cantidad de asociaciones de mujeres organizadas. Y tengo que traer también la referencia de la Escuela de Baeza, donde iban esas organizaciones de mujeres a formarse, a tener ese conocimiento para luego obtener los reconocimientos tan importantes que eran esas escuelas que organizaba Carmen Olmedo y que, bueno, que Rafaela con su feminario en Córdoba también. Entonces lo tengo que traer aquí. A mí me gustaría saber cuántas asociaciones de mujeres hay aquí. ¿De Cádiz? Las dos, ¿no? Bueno, de la provincia. De la provincia de Cádiz. Sí, pero yo voy a lo que voy. Claro, yo quiero saber cuántas asociaciones de mujeres estamos ahora, porque tenemos un problema gordísimo ahora mismo con el tema del movimiento asociativo de mujeres. Y quiero saber cuántas asociaciones de mujeres vienen a formarse a una escuela gratuita que le pilla a nada, que, bueno, las que venís de Córdoba, ¿no? O de Almería, pero me vengo a referir las compañeras, ¿dónde están las de Cádiz? ¿Dónde están esas empresas que hacen los tours de formación, en asociaciones, por las instituciones? ¿Cómo? ¿Que estoy abriendo el melón? Pues claro, el melón hay que abrirlo. ¿Dónde está el movimiento feminista de Cádiz? ¿Dónde está el carnaval feminista de Cádiz? Ahí, bien, pues yo quiero saberlo, ¿dónde están? Entonces, yo quiero abrir ese melón, Ángeles, porque el movimiento feminista, las asociaciones de mujeres, tenemos un problema. El Instituto Andaluz de la Mujer está cerrado en Cádiz para las asociaciones de mujeres. Lo digo, lo puedo decir porque he hablado con la responsable. Está cerrado porque no se están dedicando a hacer nada, a que nos vayamos extinguiendo, cansando, y que esas organizaciones que somos las que ponemos el foco, pues nos cansemos y nos vayamos a casa. Entonces, el melón yo creo que va por ahí, porque las organizaciones de mujeres son fundamentales para seguir este movimiento. Y yo eso lo traigo aquí y me gustaría que intervinieras y dijeras algo. Vale, a ver, sí. Continuando con lo que dice Ausi, ¿vale? No es solo que esté cerrada, sino que se nos cuestiona, ¿vale? La burocracia que se nos pone, las dificultades que se nos pone, es que venimos a robar, ¿vale? No a ejecutar proyectos y por 5.000 euros hacen lo que ellas hacen por 30 o 40. Entonces, eso, estamos teniendo un recorte de recursos inmenso. Remy también lo está viviendo y pidiéndonos el dinero de vuelta, ¿vale? Y si no he conseguido tumbarte cuando lo pediste, te intento tumbar después. La situación es muy complicada. Bueno, habéis abierto un melón bastante profundo, pero sí que me gustaría, así a bote pronto, porque comprenderás que acabas de hacer un análisis reflexivo, que tú llevas un tiempo meditando sobre ello,
y yo a lo mejor no tanto, sobre todo cuando lo concretizas en Cádiz. Pero sí que te diría que hay que poner un poco de contexto. Un poco de contexto sobre lo que sucedió en el pasado. Nombrabas a Carlota Bustelo, nombrabas a Carmen Olmedo, etcétera, etcétera. Bueno, algunas podrían decir que acabas de nombrar a todo el feminismo institucional de 2 décadas. Pero el contexto situacional yo creo que es otra. O sea, no podemos vivir en la añoranza de manera permanente. Todo aquello que recogía en su momento el Instituto Andaluz de la Mujer, con Carmen Olmedo al frente, con la Escuela de Pensamiento de Baeza. Yo, mi primera intervención pública fue en Baeza. Pasé años yendo a Baeza, ya que sé un poquito de lo que hablo. A Carmen Olmedo la conocí mucho, la quise mucho y la añoro mucho. Pero es cierto que la situación de contexto era de un optimismo inusitado. Y yo quiero que eso lo tengamos claro. Era un optimismo inusitado porque el feminismo político había logrado, digamos, que su agenda fuera asumida por algunos partidos políticos y sindicatos de izquierda y que por lo tanto se veía el momento en que muchas de esas propuestas de agenda del feminismo iban a ser traducidas a leyes. Entiéndase, la ley de violencia contra las mujeres, yo siempre me negué a utilizar la ley de violencia de género, entiéndase, la ley de igualdad e incluso la ley de dependencia. Es decir, tenían todas un sesgo donde realmente la agenda feminista estaba presente. Os quiero recordar que en el momento de emergencia de esas leyes y de cristalización de las demandas del movimiento feminista en leyes, surge en este país, yo es que soy un poco, que nos explica el acontecer del tiempo presente. En el momento en el que se lleva a ley la ley de violencia contra las mujeres, surge un grupo que se llaman a sí mismas las otras feministas. ¡Oh, casualidad! Son las mismas que años después, Justa Montero, Manuela Carmena, que nunca nadie se quiere acordar. Sí, nos acordamos todos los días. Etcétera. Puedo seguir dando nombres. Son las que van a generar la escisión en Madrid años después, y oh casualidad, son las mismas que hoy llevan la antorcha queer como si fuera la gran antorcha del feminismo. Yo para que nos aclaremos, En el momento en el que cristalizan las leyes de igualdad en este país, la ley de violencia contra las mujeres se convierten en artículos normativos, surge una expresión peyorativa. Bueno, es que aquí las chicas, aquí Ángeles y yo ya nos han llamado de todo. Pero en aquel momento representábamos, éramos la representación más nefanda del feminismo institucional. Hasta que llegaron ellas a las instituciones. Entonces esa expresión ya no tenía contenido peyorativo. Yo para que nos hagamos balance, balance. Es muy difícil traducir ese contexto histórico en muy poco tiempo. Por lo tanto, solamente puedo dar pinceladas. Esa izquierda emergente llega al poder, feminismo institucional como expresión decae, aquellas que denunciaban porque la ley de violencia contra las mujeres era una victimización contra las mujeres, son las mismas que van a invocar lo de el feminismo incluyente, mientras que aquí la señora y yo éramos fieles representantes del feminismo transexcluyente. Acuñan un nuevo etiquetado del feminismo. ¡Qué curioso!
que todas las etiquetas peyorativas siempre hayan surgido desde algunos sectores que no son propiamente feministas. En ese momento empieza a haber una escisión. Hoy es impensable una escuela como la que Carmen Olmedo llevó adelante, donde estábamos mujeres socialistas, mujeres comunistas, sindicalistas, mujeres de toda ideología política. Hoy no, porque hoy el feminismo se ha fragmentado. También hay que decirlo, se ha fragmentado. Entonces, de repente, yo siento tener que decirlo. Bueno, no sé si lo voy a decir. Estoy como entre en una carrera, es que es un poco, en una carrera de galgas. A ver quién llega primero a la meta y se pone la medalla. Y no digo más, porque yo creo que todas somos capaces de reconocer la carrera de egos que está transitando delante de nuestros ojos. Y ya la fragmentación, por cierto, algo que está en la base de lo queer. No hay mejor manera de desarbolar un movimiento que fragmentarlo y convertirlo en algo que no puede dialogar entre sí. Es la victoria, realmente, de lo queer. Ha fragmentado al feminismo, primero con una polémica falsa hasta extremos insospechados, que en filosofía se llama una pura falacia, que es la pregunta absurda sobre el sujeto político del feminismo. No hay pregunta más vacua ni más vacía, pero sí les ha permitido a lo queer llegar a admitir que puede haber, de hecho es un título de uno de sus libros de referencia, un feminismo sin mujeres. No estoy diciendo ninguna, estoy describiendo la realidad amarga y en la que muchas partes y buena parte del movimiento feminista ha entrado de hoz y coz, porque el protagonismo, la vanidad, es un defecto moral que todas y todos tenemos y algunas entran más en él que otras, punto. Ya, es que perdona, Maika, como para la mañana fui un poco acelerada y así ya he cogido la dimensión de lo que quería contar por la mañana. Perdona. Como te salga bien. Como te salga bien. Vale, ahora, ¿no? Vale. Vale. Bueno, pues me desvío un poco de este melón y me voy al tema del transgenerismo. No sé si os ha llegado a vuestros oídos el tema de los campamentos que ha pasado en Euskadi este verano, así por si acaso para todas. Bueno, pues de una entidad queer que organiza unos campamentos desde hace un montón de años, desde hace como 50, pero no era queer. Las instituciones, como siempre, eludieron responsabilidades, entonces al final tuvo que llegar a medios. Cuando llegó a medios y no ha habido más remedio, ahora están como en unas 21, 23 denuncias de casos de años anteriores, o sea que gracias que una compañera encima feminista, ¿no? que bueno, tengo el honor de haber tenido contacto directo desde agosto, desde que bajó su niña del autobús. Bueno, el caso es lo que a mí me impacta, que me peta la cabeza también con este tema de la izquierda, de donde venimos muchas, ¿no? Y esta negación también por parte de las mujeres de la izquierda, que yo veo que es como una sumisión interiorizada de no querer reconocer a los abusadores y maltratadores que están en sus propias filas. Ya no digo ni en las nuestras, porque yo ya, pues no sé.
El tema, o sea, lo que me peta a mí mucho la cabeza es, por un lado, cómo lo han tratado los medios de la izquierda, cómo lo siguen tratando mujeres conocidas de la izquierda y parte además del sector cultural, de la izquierda y de la cultura, porque alguno de los monitores también pertenecía a… es Bercholari, es hijo de un Bercholari, bueno… Entonces, eso, ¿no? Esa ceguera, negando los abusos, y ahora cómo se están defendiendo este sector, pues con lo de siempre, ¿no? Alegando odio, alegando fascismo, ya ves, ¿no? Somos unas fascistas. Pero, sin embargo, no están hablando de las niñas que han sufrido, y también algunos niños, ¿no? Porque pues, les obligaban a ducharse conjuntamente, han visto a monitoras desnudos, han obviado que una niña estaba recibiendo abusos y acoso por parte de otro niño, bueno, o sea, toda una locura, ¿no? Entonces, ellos están haciendo comunicados, eso, pues alegando odio, fascismo y demás. No están hablando de los abusos recibidos por estas niñas. Yo tengo a conocidas de ese sector cultural que se autodenominan transfeministas, como que es la palabra más bonita del mundo, que me peta también la cabeza, que todavía no se terminan de creer. O sea, la falta de credibilidad histórica en la palabra de las mujeres la siguen ejerciendo compañeras que… ¿no? Entonces, bueno, me vuelve loca. Entre compañeras feministas, bueno, pues nos preguntamos si es una buena señal que ellos estén dejando en evidencia, no nombrando los abusos de estas niñas, como si es una buena señal para que la opinión pública ¿no? despierte un poco, o si es superior la ceguera de las mujeres, de la izquierda, y esa sumisión interiorizada que no deja de ser la misma que cualquier mujer que no quiere reconocer que su marido está abusando de su hija. Entonces, no sabemos si es positivo o si seguimos… Bueno, entonces me vuelve loca. Gracias. Bueno, vamos a ver. Este caso tiene varios asuntos de interés. El primero de ellos es que la denuncia, como has dicho, la hace una madre feminista. 2, que la recoge una feminista activista que escribe en un periódico y hace un relato detallado. 3, que cuando salta a los medios generalistas que lo recogen son los medios que se llaman conservadores. 4, que se niega a que, o sea, que la prensa de izquierdas, entre comillas, es que no quiero llamarles de izquierda, porque es que no son de izquierdas, joder, es que tenemos que buscar otro concepto. Vale, de acuerdo. Han escrito sobre el asunto porque no les ha quedado más remedio, es decir, porque ya estaba en todos los sitios, y desde la perspectiva que dices. Y 5, nosotras, el feminismo, tiene una responsabilidad y una misión. Y el feminismo tiene que saber que tiene que empezar a organizarse de manera inteligente y estratégica para sacar al transgenerismo de las aulas. Esto es fundamental. Fundamental. Y para hacer eso necesitamos que esto sea una corriente principal del feminismo. Tenemos que ponernos objetivos. Cuando Alicia decía esta mañana, bueno, las leyes son las que han ido consiguiendo cosas, porque a veces nos ponemos en discursos maximalistas en los que nos colocamos en todo o nada. Es decir, yo soy la más pura, la más vanguardista, la más no sé qué. No, mira, vamos a ver si conseguimos alguna cosa. Nos importa, por ejemplo, en el discurso de la prostitución, cepillarnos literalmente el 187 del Código Penal sobre proxenetismo. Sí. ¿Es lo que queremos como resultado objetivo final abolicionista? Es insuficiente. ¿Pero necesitamos ganar esa posición? Sí. Si no entendemos que solo ganando posiciones somos capaces de ganar batallas, estamos verdaderamente jodidas, no estamos entendiendo nada. Y entonces, muchas veces, tú hablas de protagonismos y tal, yo lo que veo muchas veces son discursos que encienden los auditorios, ¿vale? Pero yo creo que, en fin, ya a la edad que tenemos, a mí lo de encender auditorios me gusta poco. Me gusta poco encender auditorios. Lo que me gusta es quedar con la gente para decir qué día quedamos, a qué hora, para hablar de este asunto y ver cómo empezamos a armar una estrategia que toque las AMPAs,
el Ministerio de Educación, tacatá, 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 que es lo que hacen ellos. Ellos no tienen problema en hacerlo porque nosotras lo tenemos que hacer desde la calle y ellos están en los despachos, termino, en los despachos, en los ministerios y en los bares calientes donde se toman copas. A ver, me gustaría en este caso nombrar el ellos. Esto sucede en el País Vasco, una autonomía gobernada por el PNV y también por el Partido Socialista. Pero digamos que la voz cantante en este caso es PNV. ¿Cuál es la agenda del PNV? Os la recuerdo. Pro regulación de la prostitución, pro alquiler de vientres y pro identidad de género. No estoy diciendo nada que no hayan dicho en el Congreso de los Diputados respecto de cada una de estas tres patas de la agenda. En el año 19, cuando hicimos la cuña, y expresé, entre otras cosas, que la pata de la agenda no solamente era la identidad de género, sino que iba acompañada de una posición favorable a la prostitución como trabajo y a la práctica del alquiler de vientres, pues la gente decía, ya están estas desparrando y metiéndolo todo en el mismo saco. Bueno, el PNV es un gran ejemplo de lo que estoy diciendo respecto a una agenda que no es feminista, aunque ellos a sí mismos se consideran unos de los feministas, partido feminista, es un gran ejemplo. Y tapar una acción de gobierno, porque hay medios de izquierda que también defienden esa agenda. Punto. ¿O qué podemos decir del país? Por nombrar cuál es su agenda. ¿Qué han hecho en este último mes y medio cuando se empieza a hablar de la abolición de la prostitución? ¿Han puesto a mujeres víctimas del sistema prostitucional? No. ¿Qué han hecho? Hala. No, te iba a decir que el país, pero a mí me gustaría saber cómo es posible que un gobierno que se declara abolicionista y un ministerio que se declara abolicionista se reúna con un sindicato proxeneta. O sea, esto es alucinante. Perdona, todos los ayuntamientos también lo hacen. Y ya que estamos hablando de prostitución y ha salido el ministerio, a mí me gustaría poner encima de la mesa un par de cuestiones. No me lo habréis preguntado, pero no quiero irme de aquí sin ponerlas de manifiesto. Vamos a ver, tenemos varios problemas. Tenemos encima de la mesa una prometida ley contra la trata, que verdaderamente es la transposición de normativa europea, una normativa que es muy básica, que está centrada en la atención a la víctima, no recoge mucho más, porque Europa tiene países donde la prostitución está legalizada, por tanto no se meten más charcos, lo cual no significa que los Estados parte no puedan legislar muy por encima de lo que la normativa europea pide, ¿vale? ¿Qué ha decidido el Gobierno de España o qué es lo que hasta ahora nos han contado con relación a la de trata? Lo que nos han contado es que van a hacer una ley victimocéntrica. Como las intervenciones están acotadas en el tiempo y tal, no he podido yo centrarme en la cosa de lo de las intervenciones paliativas, las correctivas, etcétera. Bien, una ley victimocéntrica no significa otra cosa que trabajar para reparar el daño. Pero cuando veíamos la parrilla de intervención, todo lo demás no lo van a trabajar. O sea, porque la parte preventiva de la prostitución es el meollo que estamos nosotras planteando, ahí no se quiere intervenir, porque eso es intervenir la madre del cordero. Por tanto, este discurso de una ley victimocéntrica, por favor, que ya somos muy mayores y estamos muy leídas y estudiadas, no. Y luego, hay otro asunto que me preocupa particularmente que tiene que ver con el tema del proxenetismo. Os decía antes, estamos con tercería locativa. Incluso organizaciones
hace poco he visto entrevistas y artículos a compañeras que son grandes luchadoras abolicionistas, que están todo el día con el tema de reintroducir la tercería locativa. Por supuesto, pero no nos equivoquemos, eso es absolutamente insuficiente, por varias cosas. Primero, las dos grandes reformas que se han hecho en el Código Penal vinculado al tema del proxenetismo son una, efectivamente, del Partido Socialista en el año 95, que es lo de la tercería locativa, y otra en el 2015 de Gallardón, que genera en el Código Penal, en el 187 del Código Penal, dos categorías de proxenetas. Una especie de proxenetismo blando o bueno, porque no es un proxenetismo coactivo, y otro que es el coactivo, que sería el que tendría un rasgo de punitividad más alto, ¿no? Bueno, cuando han creado estos son los dos elementos que han de facto venido a legalizar la práctica proxeneta en España, ¿vale? Con esos artículos en la mano, los fiscales no pueden hacer nada contra el proxenetismo. Si nos centramos exclusivamente en la tercería locativa, lo que estamos haciendo es, sí, la vamos a reintroducir, que hay que hacerlo, ojo, pero dejamos fuera todas muchas otras cosas. El discurso no puede ser la tercería locativa. El discurso tiene que ser toda forma de proxenetismo, toda forma de proxenetismo. Y eso significa la tercería locativa también, porque si no, hay otras formas de proxenetismo, como por ejemplo todo lo que está alrededor de OnlyFans, que son las nuevas formas de cooptación para la prostitución, que quedan fuera, porque se supone que son prácticas legales, pero OnlyFans cobra el 20% a las chicas que se exponen públicamente y además conservan las imágenes. Por favor, a ver si nos estamos dando cuenta de qué va esto. Entonces, la tercería locativa, en una corriente donde en Occidente están pasando, por lo menos en España, estamos pasando de los grandes macroburdeles a los pisos. Eso te lo cuenta la policía, te lo cuenta la fiscalía, es decir, se está produciendo un cambio de modelo. Lo de la tercería locativa es llegar tarde como siempre. Entonces, tercería locativa sí, por supuesto, pero esa no es la fórmula es toda forma de proxenetismo, incluido el proxenetismo que se produce a través de las nuevas tecnologías. Muchas gracias, Ángeles. Muchas gracias. Hemos llegado al final. Tengo una pregunta pendiente con ella, por favor, rapidita. ¿Vale? Bueno, vamos a ver si soy rapidita o no. A mí me gustaría... Sí. Vale. Me gustaría hacer un poquito hincapié en la base de todo, la falta de respeto que hay hacia las mujeres. Eso es la base de todo lo que existe aquí. Nos desprecian absolutamente y lo deberíamos tener en nuestra cabeza. Entiendo la crítica que ha hecho la compañera con el tema del asociacionismo, lo comprendo, pero las mujeres normalmente asumimos 3 jornadas, las feministas por lo menos. Tenemos nuestra jornada laboral, nuestra jornada familiar y nuestra jornada política. Nos tienen siempre muy atareadas y me gustaría que fuéramos conscientes de que nos salen enemigos por todas partes, porque estamos haciendo muchísimo hincapié en la posmoizquierda, por supuesto, qué asco que me dan, pero escúchame, cuando estamos tan pendientes de toda la falta de respeto, borrarnos, eliminarnos, suplantarnos, es que se nos olvida también que por el flanco derecho no dejan de crecer, es que no paramos de tener enemigos. Entonces, yo también quisiera hacer hincapié en la importancia de la estrategia. Somos muy poquitas, pero nos deberíamos escabrear hasta incluso más. Ya el último escupitajo que nos han echado a la cara, el Ministerio de Igualdad, nos habla de pobrecitos los porneros que se frustran porque su pene no es muy grande. Qué lástima, es el daño que hace el porno a nuestra infancia, a nuestros adolescentes. Es que el pobre pornero se frustra. En serio, y las mujeres prostituidas con las que se filman esas aberraciones, que eso lo que hace es perpetuar la desigualdad, y las muchachas a las que esos porneros van a pillar por medio y les van a exigir que hagan también esa performance absolutamente destructiva,
Eso no le importa al Ministerio de Igualdad, porque es igualdad. Entonces, nosotras nos tenemos que cabrear mucho más, pero también tenemos que ser conscientes de los límites que tenemos. Por favor, superemos los egos de los que estaba hablando Alicia Millares y pensemos en estrategias, porque somos muy pocas, no tenemos un duro y no tenemos tiempo. Pero igual que nos hemos ido a Madrid a vestirnos de la criada, hagamos muchísimas más cosas y demos mucho la guerra, porque la guerra nos las han declarado y no nos estamos defendiendo. Defendámonos, por favor. Totalmente de acuerdo en lo que planteas, solo que me gustaría que no recogiéramos expresiones, ya que hablas de la derecha política, expresiones como en su día hubo, como fue la paridad de la paridad, defendida por autores muy carcas y conservadores, e igual lo que acabas de decir. Yo nunca podría decir en una expresión Ministerio de Igualdad, porque estoy cogiendo una expresión peyorativa de la derecha. Lo que sí debo hacer es decir que el Ministerio de Igualdad no representa en absoluto la agenda feminista y que es más, en algunas situaciones y contexto actual, es evidente que está siendo un freno para llevar adelante demandas feministas como lo es la abolición, y a los ejemplos que ha puesto antes Ángeles me remito. Antes se reúne con el sindicato Las Otras que con las abolicionistas. Pero por favor no recurramos a expresiones acuñadas precisamente por Vox, derecha política, porque esto es de antes de que surgiera Vox. Bueno, Alicia, Ángeles, ha sido un placer teneros. ¿A que sí? ¿A que ha sido un placer tenerlas? ¿A que sí? Nos hemos quedado con ganas de más. Bueno, pues hemos acabado. Espero que el día de hoy haya sido muy fructífero para las abolicionistas, para las que venimos a formarnos, a aprender, a compartir, a arroparnos, a abrazarnos, a darnos calor, a todo lo que hayamos venido a hacer aquí. Y continuamos, ¿no?